¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro quinto y último día de la Semana del Contador. Y bueno, hemos tenido una semana de lujo con grandes expositores como el maestro Carlos Orozco, el licenciado Raúl Rodríguez, el licenciado Adolfo Montalvo, la licenciada Graciela Pompa, la licenciada Esther Ruiz, el licenciado Fernando Cárdenas, la licenciada Juana Cárdenas, nuestro invitado de lujo también de la Prodecon y el contador público Mauro Villalobos. Estos por mencionar algunos de nuestros ponentes que ya han estado durante esta semana, y el día de hoy no es la excepción, ya que contamos con el orgullo y de la participación de la doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero, que me gustaría leer unas breves líneas de su currículum. La verdad que necesitaría un muy buen tiempo para leer todo su currículum. Es realmente una trayectoria tan impresionante y bueno, digna de admirar. Pero bueno, les leeré por ahora unas breves líneas y que con todo gusto a continuación se las leeré. Un poco de la formación. Ella es originaria del estado de Jalisco y de su formación profesional es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Iberoamericana, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Derecho, maestría en Derecho Fiscal, especialista en contribuciones, estudios en Administración de Organizaciones Universitarias, diplomado en Legislación Angloamericana, diplomado en International Taxation, diplomado en American Tax Program, actividad profesional actual. Es directora del despacho de asesoría corporativa, abogados postulantes y contadores públicos certificados. Coordinadora académica del programa de diplomado en impuestos del Colegio de Contadores Públicos de México, académica del propio diplomado durante todas las generaciones que se han generado y en su momento de la segunda y tercera generación de la especialidad en contribuciones en programa conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. Ha ocupado diversos cargos académicos con participación activa, miembro activo del Comité de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, programa de doctorado en Derecho Internacional de la Universidad Mayab, actividades desarrolladas. Fue presidente de la comisión que integró la representación de cámaras empresariales para conjuntar las posibles pretensiones de reforma a Código Fiscal de la Federación organizado por la Cámara de Diputados. Fue contralora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, jefa de unidad de asesores fiscales a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogada postulante, fue coordinadora del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Iberoamericana, asesor fiscal independiente, subdirectora general de auditorías externas de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, auditora encargada en el despacho Frank Senier y Morin, diversas publicaciones, libro Armonización Fiscal para América del Norte, El Reto del Siglo XXI, Precios de Transferencia, un estudio perspectivo y propositivo para los Estados Unidos mexicanos, artículos en diversas revistas, múltiples participaciones en radio, conferencista en los 20 congresos del programa de radio del consejero fiscal, otros estudios como idiomas en el Centro de Lenguas Extranjeras, inglés, francés, alemán e italiano, propedéutico de la maestría en organizaciones en la Universidad del Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, diversos proyectos de vanguardia, distinciones, reconocimientos, labores altruistas con la Casa del Migrante. Y bueno, ella considera que el logro más hermoso ha sido fructificar en abundancia a sus alumnos, a sus exalumnos, e identificar en el bien, en la prosperidad y en la paz. Esto por mencionarles, créanme, un muy breve resumen de una gran trayectoria. Doctora, muy buenos días y bienvenida esta mañana a Cori Tax and Legal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues esperando esta oportunidad de felicitarles en esta segunda semana de la contaduría pública, remembrando la etapa en que fue constituida la carrera, ¿verdad? Entonces es muy interesante para mí apoyarles,
que son también una generación joven, Cori Tax and Legal, intentando mantener la vigencia de un conocimiento correcto y permanente para todos los demás con generosidad. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos nuestros, pues ahora sí que les vamos a llamar pues nuestros receptores electrónicos de esta conferencia, porque ahora ya no se les puede llamar de otra manera, ¿verdad? Que están con nosotros acompañándonos en esta mañana, deseosos de escuchar qué es lo que se está realizando por parte de las empresas en su experiencia y las recomendaciones que los grupos de contadores y abogados estamos realizando ante una circunstancia atípica, ¿no? Como es COVID-19. Así es, doctora, pues le agradecemos muchísimo y le dejamos totalmente su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a compartir entonces la pantalla. Vamos para allá para dar inicio. Ahí estamos. Vamos a poner la pantalla plena. Ahí está. Ahí la tenemos. Bueno, entonces estamos con un tema central, los aspectos de prevención y corrección ante el COVID-19 en las empresas. Hemos tenido que trabajar con una cuestión atípica, una circunstancia donde las empresas en muchos aspectos laborales, administrativos, impositivos, han tenido que tomar decisiones durante el año 2020 sin saber si estas decisiones son correctas o son incorrectas. También han tenido que atender la circunstancia de personal contagiado con COVID-19, tener que replegar a su personal, no saber qué condiciones resolver con los trabajadores, con el sindicato, o bien con la seguridad social de los mismos, cómo reflejarlo en sus CFDIs de nómina, cómo reflejar el tema en los pagos de seguridad social de INSSE, Infonavit, o no reflejarlo, cómo realizar las actividades de seguimiento, de comunicación con las autoridades responsables para que no incurran en una falta administrativa grave o incluso de carácter penal, cómo renderizar su cuestión económica. Tenemos muchas empresas ya quebrantadas a estas alturas de COVID. Cómo manejar la psicología de los trabajadores frente al caso COVID. ¿Qué sucede con los ISOs y con los NOM a los que nos están obligando las autoridades cuando los patrones no toman las medidas de sanidad, no solo física, sino mental, para que los trabajadores mantengan una coherencia mental ante la enfermedad? Creo que de todo esto, ustedes como contadores públicos, como abogados, como administradores de empresas, se han tenido que enfrentar reiteradamente. Y eso, que aún no inician las gestiones de auditoría y supervisión de las autoridades responsables para advertir el debido cumplimiento de este tema. Creo que nos ha rebasado a todos. Veremos solo algunos de esos aspectos, pero ustedes, bueno, en este caso la organización queda con mi correo para que si quieren continuar las consultas, con mucho gusto en posición remota, y solamente refiriendo que vienen de parte de esta entidad, pues se les atiende con mucho gusto. Entonces, de Cori Tax and Legal, ¿verdad? Bueno, vamos a dar entonces inicio. La Organización y Cooperación de Países Desarrollados a principios de 2020 nos hizo una serie de recomendaciones, y estas recomendaciones se señalan en lo siguiente. Recomendaciones países, a todos los países del mundo, o los 39 que pertenecemos a la OCDE, o bien los que son periféricos. La OCDE, les quiero recordar, presidido ya durante 15 años por quien fue nuestro doctor Economía, secretario en su momento de Hacienda, director de Banco de México, José Ángel Gurría. Al cargo ha hecho una estupenda labor, muy reconocida a nivel mundial, y hoy por hoy ha reunido casi 200 países donde se han tomado medidas colectivas y se ha sugerido renunciar o diferir las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores. México, en cierta forma, lo único que ha hecho en materia de Infonavit, lo vamos a ver,
fue diferir los pagos durante 3 meses de los trabajadores con créditos hipotecarios, pero no ha ni disminuido, ni renunciado, ni diferido ninguna contribución de carácter federal en apoyo a los empleadores. Es un tema que las cámaras traen en boca. Dice, bueno, ¿de qué manera me vas a ayudar? Pero en un encuentro que hubo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a través de una organización particular y especializada para COVID en Latinoamérica, México acudió en 2020 y manifestó que no iba a dar ningún beneficio hacia las empresas o algún sector en materia de renuncia o diferimiento de contribución. No se acogió a ningún beneficio para ningún patrón. Entonces, esto sí consternó a pues quienes esperábamos como asesores una posición de mejor comprensión y entendimiento por parte del gobierno federal, pero esto no sucedió. Sí se realizó por parte de otros países sendos compromisos, pero no fue para México. Definitivamente México no comprometió ningún beneficio de trato preferente, de renuncia, reducción para los patrones de esta república, ni para 2020 ni para 2021. También se comprometió la OCDE, y nosotros somos socios activos de la OCDE, a proporcionar concesiones fiscales para los trabajadores de la salud y otros sectores relacionados con las emergencias. Bueno, esto tampoco sucedió para los hospitales privados. Para el sector público, pues con mucho trabajo se les hizo llegar material para poder prestar los servicios, y si hiciéramos una encuesta a nivel médico, enfermeras y asistentes administrativos, tal vez nos llevaríamos la sorpresa de una percepción muy triste respecto de este trato. También brindar más tiempo para tratar asuntos fiscales fue otro de los compromisos. Bueno, el tiempo que se está dando es tiempo electrónico para tratar de orientar o recibir aclaraciones por parte de los contribuyentes, pero hasta ahí. El aplazamiento de pagos de impuesto al valor agregado, aduanas o impuestos especiales por artículos importados, tampoco vino ese beneficio para México. El acelerar las devoluciones, bueno, ustedes saben que ahora con las revisiones profundas que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria, o bien las auditorías electrónicas en línea para autorizar las devoluciones, estas se han aplazado 6, 4, 5 meses. Por eso es que no tenemos devoluciones expeditas, salvo para tratándose de personas físicas con cuantías menores en la recuperación a 150,000 pesos, que son las que se están dando y que generalmente vienen de los proformas aceptados y ya verificados por parte del sistema electrónico del SAT. Diferirlos o ajustar los pagos anticipados requeridos de impuesto a la renta de empresas no se dio para México, precisamente porque México no firmó el acuerdo latinoamericano de apoyo tributario para las empresas durante el periodo COVID, su permanencia y su salida. Entonces, estas medidas destacadas de la OCDE se quedaron en papel para México, a pesar de ser un miembro activo de la OCDE y ser presidido por José Ángel Gurría, un ex flamante secretario de Hacienda. Entonces, ese es el parámetro como geopolítico global, y vamos a ir aterrizando. El Infonavit sí colocó para México medidas de protección y apoyo ante la contingencia sanitaria. El 15 de abril, a partir del 15 de abril, se intentó por parte de Infonavit dar una comunicación suscrita un 26 de marzo del 2020 para proteger la solvencia financiera de las familias, sobre todo aquellas familias que ya tenían créditos hipotecarios en marcha
y para aquellos que iban a acceder a créditos hipotecarios. Les quiero recordar que hace un par de semanas, hace 2 semanas, Infonavit lanza otro comunicado con un estímulo a empresas para que contraten personal con créditos Infonavit, porque para sanearse las empresas empezó a haber protocolos de contratación de personal nuevo, indicando lo siguiente: no contratar personal sensible, mayor de 60 años, con algún problema de diabetes, hipertensión, o embarazadas, o mujeres lactando. Entonces se cierran las puertas por parte del sector privado para las personas sensibles en contratación, pero igual se cierra la contratación para aquellas personas que tienen créditos hipotecarios, y tenemos que entender por qué. Porque con los repliegues de home office, para que la gente trabajara en home office o en teletrabajo, que para principios de 2020 no había regulación en la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues resultaba que no trabajaban en casa, había que pagarles la nómina y aparte absorber el importe del crédito hipotecario, porque el trabajador no tenía la culpa de la emergencia sanitaria y el patrón decía, bueno, yo tampoco tengo la culpa. Entonces resultó que el patrón estuvo subsidiando todos los créditos hipotecarios a su costa, porque ni el IMSS ni el Infonavit redujeron cuotas pese al repliegue obligado por parte del gobierno federal. Por eso los patrones dejaron de contratar a los trabajadores. ¿Qué surge de esta experiencia? Bueno, el primer mensaje de la experiencia es la forma en que contratas a tus trabajadores. Se tiene que incluir una nueva cláusula donde ambas partes convienen en que la aplicación del artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, referido a emergencia sanitaria, epidemiológica o económica, también se suponga para todos los casos en que por causa de fuerza mayor, que este es el caso fortuito es la enfermedad, la fuerza mayor es la disposición de la autoridad del repliegue de toda la fuerza laboral a sus hogares, con limitaciones para pues salir a la calle y evitar los contagios. Bueno, pues hay necesidad de realizar de nueva cuenta los contratos o hacer una adenda contractual, ya sea personal o sindical, en donde se le dé la puerta al patrón para que en caso de repliegue pueda pagar él solo el salario mínimo, porque no hay posibilidad de que hagan home office o teletrabajo, y esta condición permanecerá en tanto la suspensión se mantenga. La disposición del 429 en la fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo indica que debe ser por lo menos un mes, 30 días, pero si la condición subsiste, esta se puede ampliar. Es muy importante que el pensamiento COVID inicie precisamente en el ángulo contractual. También hay que revisar los contratos. Hasta este momento, en materia contractual, nosotros tenemos contratos a prueba de 30 días, los contratos ordinarios por tiempo indefinido y los ahora contratos de teletrabajo por tiempo definido, por trabajo especial o por tiempo indefinido. En todos los casos, sí se tiene que revisar y colocar cláusulas muy particulares acerca de las condiciones en que se realizará la jornada de trabajo, y si es teletrabajo, pues las asesorías y supervisiones que la Secretaría del Trabajo hará en las casas de las personas que realizará el trabajo en su hogar, para ver que su trabajo tampoco trastoque su vida familiar o personal. Está bastante complicado el capítulo adicionado a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, sin contar con las nuevas regulaciones de outsourcing aplicables a partir de julio y agosto de 2021, donde tendrán que ser absorbidos por la fuente de empleo y solo subsistirán como outsourcing empleos especializados, cuyas reglas acaban de salir.
Entonces, sí, uno de los principales puntos es cómo vas a contratar a tus trabajadores. ¿Qué tipo de contrato les vas a dar? ¿Qué tipo de clausulado va a contener? Porque lo pactado entre las partes es pacta sunt servanda. Entonces, si lo pactado entre las partes prevalece entre las partes, lo primero que se tiene que cuidar en este sentido tendría que ser el tipo de contrato, para que cuando el Infonavit implemente medidas de protección y apoyo, pues estas medidas de implementación y apoyo pueden servir incluso para que el patrón no tuviera que absorber en su momento el pago que en origen le correspondía pagar al trabajador y que acabó pagando el patrón, porque evidentemente al hacerle el home office muchos de ellos no podían trabajar por el tipo de oficio que realizaban, y quien pagó sus créditos hipotecarios fue el patrón. Entonces también tenemos que entender la parte patronal del desequilibrio económico mundial que se generó, de que no tuvo apoyo económico por parte de la federación, como sí lo hizo Alemania a través de Angela Merkel con su pueblo, y como sí lo hicieron casi todos los países de la Unión Europea, donde hubo un apoyo económico para mantener las nóminas de empleados que por razones de repliegue no pudieron realizar ningún esfuerzo. Ese beneficio no se vio en América en lo particular, en México en lo absoluto, y por eso es que los empleadores hoy día para emplear preguntan: ¿tienes crédito Infonavit? Muy bien, continúa tu camino, que Dios te ayude, ojalá encuentres una mejor oportunidad, pero no con nosotros. Entonces, Infonavit por eso ahorita dice, bueno, yo di 3 meses de diferimiento, creo que fue bueno, y podemos continuar trabajando, te recomiendo que sí. Y si tú contratas a una persona que tenga crédito, te voy a dar 6 bimestres de condonación en pago, tú retendrás, pero no pagarás, para que haya una continuidad laboral, para estimular contratos de cierto nivel. Porque hoy vimos en el financiero aplausos porque se han recuperado 9 millones de empleos, sí, pero todos son de salarios mínimos, salario mínimo y medio, 2 salarios máximo 3. ¿Por qué? Porque la empresa no está recontratando a personal capacitado de más de 3 salarios mínimos y medio, y eso no le permite al Infonavit recuperar de ninguna manera su cartera de cobranza frente a créditos otorgados a la gran base de trabajadores que estaban en la clase media. Entonces, está metido el gobierno en un problema por la forma en que se dio el repliegue, la forma en que no se ayudó al empresario y por la forma en que la gente salió a la calle sin empleo. Entonces, aquí el gobierno también federal debe asumir su responsabilidad, y no creo que el simple escrito de Infonavit de emplea y yo te ayudo, en el sentido de impago de las cuotas, al menos durante 6 bimestres, resuelva el tema de una circunstancia que va a ir a 3 años. Entonces, si esto va a 3 años, como todas las pandemias que ha habido en el mundo, entonces, ¿de qué estamos hablando respecto de qué le va a apoyar a acreditar? Y además los trabajadores tuvieron un problema. De varias empresas nos reportaron que habían pedido la solicitud del diferimiento, no pagaron en mayo, no pagaron en junio y julio. Pero cuando llegó el mes de enero del 2021, les llega una comunicación de que tenían atorados los pagos, o sea, que estaban impagados y estaban desconociendo el sistema de Infonavit, desconoció el diferimiento y les empezó a generar recargos sobre el que estaba diferido, sin considerar que simplemente se había pateado la deuda al final del periodo de préstamo y lo tenían como pago inmediato. Entonces, el enojo de los trabajadores se volcó al empresario y le inculparon de un hecho que el empresario no tenía la culpa. Lo único que hizo el empresario es tomar los nombres de los trabajadores y en su nombre pedir el apoyo de llevar estos 3 pagos hacia el final de la deuda. Fue todo. Y lamentablemente, pues esto regresó con un golpazo a los patrones que aún el Infonavit está tratando de resolver. Afortunadamente, parece que fue un error del sistema de no reconocer esta dispensa de pago a los trabajadores, pero no obstante ello, el malestar se generó, y el malestar se generó entre el trabajador y el patrón, el trabajador y el instituto,
y el patrón y el instituto. Entonces, yo creo que no le fue a nadie bien respecto de este establecimiento de medidas de beneficio y de protección de Infonavit hacia la base de los trabajadores. Entonces, se otorgó el periodo inicial de 3 meses y periodo que se podía ampliar otros 3 meses para obtener una prórroga total de 6 meses con amortización sin amortización del financiamiento, sin cobro de intereses, y también para aquellas empresas que por razones de la condición de mercado presentaran a la Secretaría del Trabajo el paro técnico con una reducción del 25% del pago vía nómina y por un periodo no mayor a 12 meses. Les voy a platicar la tragedia también de este tema. Se generaron varios paros técnicos el año pasado de sectores e industrias, y las juntas de conciliación y del trabajo, la Junta de la Ciudad de México estuvo cerrada y solamente habría para efectos de huelgas, y huelgas con sindicato colectivo. Entonces no recibió ni en el Estado de México, ni en la Ciudad de México, junta alguna, ni federal, ni local, las comunicaciones de paro técnico realizado entre los patrones y los trabajadores. Entonces se tuvo que ir a presentar a las oficinas centrales de Infonavit el original y la copia del paro técnico acordado con los trabajadores para la aplicación de los beneficios, y o bien la suspensión y prórrogas temporales de 3 meses hasta 6 del pago de vivienda de los trabajadores para que no les afectaran aún más y en peor medida respecto de los sueldos reducidos, porque así se pactaron jornadas y sueldos reducidos con muchos empleados, situación que se tiene que elevar a un protocolo interno, y en cuanto la Junta genere la disposición del área respectiva, pues irá a depositarlo para que tenga fuerza jurídica. El Infonavit y el IMSS lo consideraron. Pero bueno, aquí es importante que nosotros diferenciemos con claridad qué es caso fortuito y cuando estamos ante fuerza mayor o ante una autoridad responsable. Nosotros en nuestra corriente jurídica pues es de origen italiano y francés, por eso la doctrina jurídica es unánime al admitir que existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, en el patrón, porque él no ha tenido la voluntad de que sucedan las cosas, está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aún previéndolo no lo ha podido evitar. A un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, Bonecas, que es un autor de calidad para nuestro oficio jurídico, y hay otros tantos, dicen que existen 3 categorías: el caso fortuito, que es de la naturaleza, la fuerza mayor por hechos del hombre y los actos de la autoridad. Entonces, los hechos del hombre y los actos de autoridad son fuerza mayor. Cuando nosotros, la empresa está en una condición de no continuidad, tenemos que prevenir el tener a disposición un escrito para la Junta de Conciliación de Arbitraje o la Junta Federal, dependiendo de qué entidad se trate, donde se indica que la empresa entre en suspensión de actividades por fuerza mayor, toda vez que los acuerdos de repliegue y los acuerdos de pago continuado a los trabajadores hacen inviable la actuación de empresa. Muchas empresas no eran franquicias, no pudieron hacer el servicio door to door de vender alimentos, de vender servicios, y se encontraron frente a un quebranto real. Muchas de ellas no dieron la cara a la autoridad, cambiaron de domicilio sin avisar, y pues eso les comprometerá aún en peor medida el hecho de las responsabilidades a que se hagan acreedores
por el tema de las contingencias fiscales que se van a generar por una decisión tan desacertada. Entonces tenemos nuestro Código Civil Federal y nuestro Código Fiscal de la Federación. En el artículo 1847 se nos indica que no podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por causa de caso fortuito o por fuerza insuperable. Y en el artículo 2111 se nos indica que nadie está obligado al caso fortuito. Entonces, el caso de que tú no puedas tener continuidad te legitima para poder presentar, en todo caso, la comunicación a la junta local de la no continuidad y poder pagar el salario mínimo durante un mes, y después del mes lo puede ampliar si es que hay potencias por ahí para poder retornar, pero si no, ya no le resulta obligado el pago de la nómina. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado cómo. Por favor, tengan en sus contratos una cláusula particular de extensión del artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo y en los términos del 429 fracción cuarta. Eso les va a permitir varias cosas. Uno, poder entrar en suspensión de actividades y pagar solo el salario mínimo durante un mes, después ya no les obliga. Dos, en el caso del sí retorno, la posibilidad de que puedan ir a una segunda suspensión si la condición se vuelve a generar. ¿Por qué? Porque todavía hemos pasado una ola COVID, la primera. En Europa llevan 3 olas COVID. Entonces, nos falta la segunda ola y la tercera ola. Finalmente, habremos de pasar porque la vacuna es falso, lo que se indica en medios que constituya la barrera para que el COVID no se difunda. Eso no es verdad. Entonces, aquí tenemos el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, donde no se impondrán multas cuando en forma espontánea las obligaciones, cuando sean cubiertas las obligaciones fiscales, aunque sea en forma espontánea, no habrá multas, aunque sí la actualización cuando se generen por fuerza mayor o por cuestión del caso fortuito. Aquí tenemos, en mejor aclaración, nosotros tenemos un libro en Teoría General de las Obligaciones de Borja Soriano, que es un gran clásico, y ahí nos permite advertir con mucha claridad en qué momento estamos en el caso fortuito, que es un acontecimiento de la hipotético naturaleza, o sea, todavía hay muchas dudas. Ya ven que el presidente Biden acaba de indicar que ha ordenado a su Congreso una pesquisa acerca de si el COVID-19 realmente fue un caso fortuito de la naturaleza o proviene de un laboratorio y dejado en forma irresponsable en libertad como producto de una guerra química. Es muy delicado porque pues está volteando a ver a China, y China, recordemos que tiene los bonos del Tesoro de los Estados Unidos comprados en un 90%. La fuerza mayor, como hecho del hombre, pues son acontecimientos derivados de una orden o provisión que emana de la autoridad competente, de actos de autoridad con medidas de prevención sanitaria y de suspensiones parciales o totales de las actividades. Y esto es importante para la fuerza jurídica de lo que hemos de tomar como medida. Y hay que recordar que el 42 bis precisamente de la Ley Federal del Trabajo sí se nos indica que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implican la suspensión de labores, se encontrará conforme a lo dispuesto en el 429 fracción cuarta. Esto lo dejamos aquí para que ustedes elaboren en sus contratos esta cláusula y puedan pagar solo el salario mínimo en caso de repliegue. Hay diferencia entre una contingencia sanitaria contra una emergencia sanitaria, porque la suspensión de labores puede ser parcial, pero los derechos de los trabajadores se mantienen bajo la condición general de aplicación, que son los derechos tutelados al trabajo, a la salud y a la vida. Aquí tenemos diferentes condiciones de
de los periodos de emergencia. Si es solamente el periodo de emergencia, se tiene que pagar el salario ordinario del trabajador, pero el patrón y el trabajador pueden acordar jornadas reducidas, con horas reducidas, y avisarlo al Seguro Social para que entonces el pago también sea reducido en el Seguro Social y las cuotas Infonavit. Si hay declaratoria de contingencia que nunca la ha querido hacer, quien la tiene que hacer en realidad no es la Secretaría de Salud, la tiene que hacer la Secretaría del Trabajo, porque así está en su reglamento. Entonces, en forma genérica, se darían tan solo 30 días de indemnización con salario mínimo general. En caso del periodo con declaratoria de contingencia, si este periodo rebasa los 30 días, el patrón ya no tendría obligación alguna de pagar a los trabajadores. En realidad, ha habido una grave irresponsabilidad, pero conveniente para el Estado, de que la redacción de la Constitución es muy clara, pero de las leyes sustantivas no, y no se haya dado la declaratoria de contingencia porque la Secretaría de Salud no la puede dar, y la única que la puede dar, que tiene la autoridad, es la Secretaría del Trabajo, pero no la quiso dar. Entonces los patrones, ante la ausencia de la declaratoria de contingencia, no les aplica la continuidad de los 30 días con salario mínimo. Y después de la declaratoria, si esta se redime, porque pues no subsista más, entonces comienza la regularización de las labores suspendidas. ¿Quién es el que debe dictarla en condición, la vigilancia? Es el Consejo de Salubridad General, conforme al 73, fracción 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que tiene atribuciones para salud, en materia de salubridad general de la República. Pero ¿quién lo integra? Bueno, el Consejo de Salubridad General, que depende del presidente de la República, es el titular, y en la segunda, en caso de epidemias, que es el caso, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar las medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. En la Ley General de Salud se encuentra quien integra el Consejo de Salubridad, que son las autoridades sanitarias, el presidente, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo la de la Ciudad de México. Hoy Ciudad de México, la Ley General de Salud aún no se ha modificado en ese sentido, pero comprende a la Ciudad de México. En el caso de Consejo de Salubridad General, pues el reglamento interior nos indica que dependerá del presidente de la República, y él tiene la calidad de autoridad sanitaria para efectos de la toma de decisiones. También tenemos un acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2. Ahí se integra el Consejo de Salubridad General, y como vocales titulares las siguientes personas. Está el titular de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien debió haber dictado la contingencia y que voltea a ver a todos lados a ver quién lo haría cuando la titularidad era de él, y debió haberla dictado, porque muchas empresas, por la no absorción de esta responsabilidad del Estado, quebraron sin mayor retorno. Y sin declaratoria de contingencia y sin suspensión general de labores, pues los patrones quedaron bajo la responsabilidad de cubrir cada una de las nóminas. Los que quedaron liberados, que no pueden de ninguna manera regresar al entorno de trabajo, pues son mujeres en periodo de gestación, lactancia, menores de 18 años, mayores de 65, y personas con riesgo de desarrollar enfermedad grave o morir a causa del problema. Aquí tenemos lo mismo, pero en una forma de otro tipo de presentación. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidades, con enfermedades crónicas no transmisibles o con algún tratamiento farmacológico que genere supresión del sistema inmunológico. Entonces, ahí tenemos qué tipo de enfermedades: hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, y las enfermedades cardíacas.
Aquí el tema, y que muchas empresas no tuvieron el cuidado, es que para que el trabajador se replegara, tenía la obligación de acudir con su médico tratante a su clínica del Seguro Social y obtener de su médico tratante la conclusión científica de si se encontraba dentro del grupo de personas sensibles, por lo cual no debiera regresar a su fuente de empleo. Entonces, muchos trabajadores se replegaron: yo estoy gordo, yo estoy diabético, tengo insuficiencia renal, tengo hipertensión, pero al patrón no le probaron, solo su boca y su dicho. Entonces, el patrón, al absorber el repliegue de los trabajadores, pues en cierta manera está legitimado para pedirle a los trabajadores: bueno, tú no te debiste haber replegado, a mí no me trajiste jamás una constancia médica de tu clínica que te calificara en condición de sensibilidad para haberte replegado. Entonces, para aquellos que no lo hicieron, pues a lo mejor, y ustedes les dieron el repliegue y les pagaron o les pagaron a la mitad, porque hubo empresas que no pudieron más que llegar a un acuerdo que ahí te replegas, pero te voy a dar una calidad de 2, 3 salarios mínimos y no más, porque no estás generando ninguna reciprocidad para la empresa. Y luego hubo trabajadores que dijeron: el decreto no dice que tengo que trabajar, yo tengo hipertensión, bye bye, me voy, me repliego, me pagas y te friegas. Entonces, pues ese tipo de actitudes tampoco facilitó las cosas, y la división del discurso político de que ¿cómo se llama? Que los empresarios pues pertenecían a cierta clase, a pirurris y ciertas cosas que no tenían por qué haber surgido como para generar un ambiente de división, pues se dieron. Y se dio más en la ruptura interna empresarial. Entonces, el trabajador se posesionó y le exigía al patrón con base en el decreto. Por eso ahorita hay tanto desempleado, tanta gente en la calle, así pues bye. Entonces, y las juntas pues con un rezago enorme en todo lo que es la materia laboral, de resolución de casos, ¿no? Entonces aquí el 132 trae aparejadas varias sanciones en caso de incumplimiento. En la propia Ley Federal del Trabajo se nos indica en el artículo 132, fracción 19 bis, que los patrones tienen que cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fija la autoridad competente y proporcionar a los trabajadores, a partir de la declaratoria de contingencia o simplemente de situación sanitaria, pues entregar en las visitas que están haciendo la Secretaría del Trabajo en materia COVID, pues los expedientes donde los trabajadores se les da todos los métodos, se les da los cursos del Seguro Social, los diplomas que obtuvieron del Seguro Social, que tienen los señalamientos adecuados de distancia, que todo su engrapadora, plumas, tiene su nombre, que nadie las puede tocar, que tienen la sanidad del recinto, se realiza cada 3 horas, el tipo de procedimientos que utilizan para sanitización. Bueno, ustedes ya habrán advertido todo lo que significa cumplir con la emergencia sanitaria. Y aparte, en el supuesto hipotético de que resulte ser infractor, se realicen UMAS. La sanción, la UMA hipotética de 86-88, está la mínima en 4.344 y la máxima en 43.440 pesos. Entonces, yo les sugeriría que se integraran su comité de COVID-19 para que no estén presentando problemas respecto del cumplimiento. También tenemos aquí la infracción del artículo 304A, de no comunicar la suspensión que pudiera tener la empresa, por motivo de, ¿cómo se dice? Pues con motivo, hasta abajo, con motivo de que no se le haya avisado. La multa es de 10.860 pesos y además se puede hacer acreedor el patrón y los sujetos obligados a través de la representación a una sanción de 3 meses a 3 años de prisión.
y por ende la suspensión laboral también tiene que ser notificada al Seguro Social y muchos patrones no están enterados, simplemente suspenden, se van al 409, fracción cuarto de la ley del trabajo, les dan por 30 días el salario mínimo, sobre esa base van a pagar al seguro, pero no lo han avisado. Entonces, se tiene que comunicar al Seguro Social el estallamiento de una suspensión. Déjenme ver aquí un poquito más. El proceso de permiso especial por COVID, bueno, en vía electrónica se puede realizar la consulta y la aplicación de un cuestionario para los trabajadores. Tenemos dos vectores con síntomas, pero sin riesgo, y con síntomas y con riesgo. Si hay no riesgo, se emite recomendación de cuidado de salud. Y con riesgo se repliega a la persona, se remite a la unidad médica para evaluar y él en caso de resultar pues con una incapacidad permanente o del tipo que se le otorgue, lo notificará al patrón y se asigna una clave bancaria para que le entreguen de forma inmediata el subsidio económico al que tiene derecho. La indemnización en caso de declaratoria de contingencia, bueno, lo que pasa es que no es una indemnización porque el patrón no está pagando un daño o perjuicio causado por él. Es una remuneración dentro del grupo y se hace acreedor a un beneficio de subsidio. En los casos de reapertura, bueno, unas últimas recomendaciones aquí. Miren, los CFDIs durante el año pasado tuvieron que ser cuidadosamente formateados porque el CFDI tenía que utilizarse con la clave 999 cuando se trataba de pagos diversos a la nómina por esfuerzo, sino que eran pagos derivados de COVID. Hubo quienes tuvieron COVID, otros replegados por problemas de potencial contagio con COVID, otros con jornada reducida. Entonces, todos los periodos graves, abril, mayo, junio, julio, que empresas que ahí quedaron, ya no pudieron continuar, debieron haber emitido CFDIs con requisitos especiales. Los auditores deberán de hacer las observaciones, pero pues ya a estas alturas ya es muy tarde porque solamente vía resolución miscelánea se nos otorga una temporalidad máxima de 1 a 3 meses para corregir los CFDIs de nómina. Ahora, ¿qué va a pasar con la reapertura? Bueno, tenemos que mostrar tanto las grandes, medianas, micro y pequeñas empresas una lista de comprobación para poder retornar al trabajo. Y el objetivo es prevenir y mitigar el riesgo de trabajo. Se tiene que elaborar un diagnóstico situacional de condición de equipos, recursos, materiales, a fin de garantizar el retorno seguro de los trabajadores a las actividades esenciales, así como identificar y aplicar medidas preventivas para prevenir y mitigar el riesgo de trabajo. Entonces, esto se va a hacer una petición especial en un escrito libre a la clínica que les corresponde para que les nombre un ingeniero o dos para que vaya a inspeccionar sus áreas de trabajo, les dé las recomendaciones y puedan obtener su apertura de negocio, su QR, para poderlo pegar en las puertas y que la gente lo tome y también se cercioren que la gente que ingresa pues tiene las medidas sanitarias suficientes para poder ingresar y no contagiar al personal. Hay acciones de planeación, como acciones necesarias para lograr una correcta implementación de las medidas de las empresas y de los centros de trabajo y así lograr una planificación exitosa del sistema de alerta sanitaria, del tipo de actividad que se desarrolla y de las características de las empresas. Se tiene que preparar una autoevaluación que se manda en vía electrónica al Seguro Social, un protocolo de seguridad sanitaria, una lista de comprobación de medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Entonces, yo les recomendaría que todo dicta o apunta acerca de un COVID verde
en breve, pero en realidad no sabemos qué vaya a suceder con las otras oleadas y con la mutación de los virus, porque ha mutado 17 veces en Brasil, que hace inicuo en las vacunas, o sea, una vacuna cuyo virus ya mutó, pues ya no sirve la vacuna. Y eso tampoco lo dicen. Pero bueno, si al pueblo la vacuna les resulta suficiente mentalmente hablando, pues que se las pongan. También es parte de la psicología de conducta social. Entonces, aquí tenemos la lista de comprobación de medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Tiene que ser hecho con mucho cuidado. Pidan la conducción del Seguro Social para que se lo tomen como una manifestación válida. Entonces, esto es un poquito de lo muchísimo que hay que ver respecto de COVID. Es como una pequeña pinceladita y yo sé que todos tienen en sus empresas muchísimas consultas al respecto, pero siendo las 11:59 y debe entrar otro profesor, me parece, a las 12, es que he de concluir mi participación en este momento. El material queda a disposición de la institución y para cualquier consulta o pregunta, no sé si vayamos a tener el periodo de preguntas y respuestas, pues quedo a su disposición de la organización de la institución. Muchísimas gracias, Coritax, por la invitación. Felicidades para todos en esta hermosísima semana de la Contaduría Pública, su segunda semana. Gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda, por esta gran ponencia que acabamos de tener. Y bueno, de momento no sé si exista alguna duda, podemos, veo que nadie ha escrito en el chat alguna duda que tenga, pero pues bueno, agradecemos de todas maneras también, respetando los tiempos de la doctora Yolanda, esta participación que tuvo el día de hoy con nosotros. De igual forma tendremos al alcance de sus ejecutivos para cualquier duda que exista, pues bueno, con todo gusto la canalizaremos. Agradecemos, doctora, su participación. Para nosotros es un honor que haya estado el día de hoy con nosotros, cerrando con broche de oro esta semana de los contadores, realizada especialmente para ellos, y por supuesto nos encantaría contar con su participación en los próximos cursos o talleres que realicemos. Muchísimas gracias a su coordinación, su presidente. Y claro, me están preguntando en el chat que si me pueden contactar. Sí, la institución tiene mi correo electrónico, con mucho gusto lo pueden dar para cualquier circunstancia particular. Y muchas felicidades a todos, enhorabuena. Y bendiciones, por supuesto. Gracias, doctora. Con todo gusto les compartiremos el correo electrónico de la doctora Yolanda. Y bueno, les comentamos también que el material estará disponible a través de nuestra página web. Próxima semana, www.coritl.com, podrán descargar el material de esta y de las demás conferencias que han estado a lo largo de esta semana. Y bueno, por la tarde los esperamos con la contadora Yadira Albor Valdés, con el tema comunicación en tiempo real con el Infonavit a las 4 de la tarde. No se lo pierdan, es nuestra última videoconferencia de esta semana del contador. Los invitamos también a que le den like a nuestra página de Facebook, suscríbanse a nuestro canal para que puedan ver más conferencias como las que hemos tenido durante esta semana. Y pues bueno, contacten a sus ejecutivos para los próximos cursos que tendremos. Y bueno, no olviden darle like a nuestra página. Muchísimas gracias. Mi nombre es Teresa Villalobos de Coritax San Millán. Gracias, Tere. Hasta pronto. Gracias.